tardes, estimados alumnos de la materia de Derechos Humanos que se dicta en el IESIP, en el Instituto de Estudios Superior, Investigación y Posgrado. Vamos a dar inicio a la materia recordándoles que en la plataforma ustedes tienen allí asignadas ya las actividades que deben desarrollar con la fecha de entrega. Es preciso indicarles que el tercer módulo corresponde a un examen que se va a presentar en la plataforma de la universidad en la fecha que está indicada allí. Una vez que abran el examen, por favor deben concluirlo porque el sistema lo cierra de manera automática. Pues, si ustedes no lo culminan en el tiempo de una hora, pues de manera automática el examen se cierra. Entonces tomen previsiones, precauciones allí con este aspecto. El examen es irrepetible, por favor. Sean previsivos con el tema del internet y el servicio eléctrico para que no pues, corran riesgo de no presentar esa actividad. Miren, primeramente pues debo presentarme. Mi nombre es Sandro Márquez, soy abogado y la universidad pues me ha asignado esta materia de derechos humanos, el cual resulta pues interesante, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde, y ahí, sobre todo aquí en Venezuela, la comunidad internacional pues reclama a gritos el tema de la protección y garantía de los derechos humanos. Y nosotros vamos a revisar, por supuesto, los orígenes de los derechos humanos y cómo se han venido desarrollando y consolidando estas prerrogativas, este conjunto de normas de carácter legal, jurídicas, que por supuesto reconocen nuestros derechos y las características y los principios de los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de la evolución histórica de los derechos humanos, uno de los que primero encontramos sobre este aspecto, el cilindro de Ciro, es, digamos, la primera representación, 2000, 3000 años antes de Cristo, viene siendo la primera representación de lo que constituye el compendio de la forma jurídica que se le da escrita, por supuesto, al reconocimiento de los derechos humanos. Uno de los que primero trasciende para la protección del ser humano, pues es la libertad y la vida. Posteriormente, pues vienen desarrollándose una serie de principios y de formas que el Estado está en la obligación de proteger y garantizar. Y estos derechos, pues, luego en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, allí encontramos cómo se describe cada uno de estos derechos fundamentales. Por supuesto, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, pero encontramos otros derechos allí como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, y la clasificación, o cómo los clasificamos dependiendo de la generación, derechos civiles políticos, derechos sociales, económicos, culturales, y, pues, y así sucesivamente como han venido presentándose en la evolución de la humanidad y el reconocimiento que se le da sobre la existencia, o mejor dicho, sí, la existencia y el reconocimiento de estos derechos humanos y la protección a través de las normas jurídicas de carácter internacional. Como lo dije hace un momento, los derechos humanos pues tienen sus orígenes, primeramente desde épocas babilónicas, donde comenzó a reconocerse estos derechos fundamentales. Pero posteriormente, a medida de que la sociedad va evolucionando, encontramos que existen, por ejemplo, en Francia, la Revolución Francesa pues marca un antes y un después con lo que tiene que ver con los derechos humanos. Aquí se reconocen los derechos políticos, los derechos civiles políticos de las personas, el hombre como tal, reconocer la existencia humana. En Venezuela, el primer antecedente que se tiene sobre la existencia de los derechos humanos que tiene que ver con las épocas de José Tadeo Monagas, perdón, en los años 1840, 1850, donde se establece allí por primera vez la abolición o la eliminación de la pena de muerte y, por supuesto, pues también
decretar libre o darle libertad a lo que en aquel entonces se consideraban esclavos. Entonces, pues eso viene siendo los primeros antecedentes históricos, para hacer algo de manera resumida, lo que ha sido la evolución de los derechos humanos. Pero han ocurrido dos eventos que han, digamos, impulsado el desarrollo de los derechos fundamentales, especialmente la Primera Guerra Mundial. Allí, pues encontramos que comienzan la sociedad, o mejor dicho, los países, a tratar de consolidar este ordenamiento jurídico de carácter internacional. Se dieron las primeras iniciativas, la Sociedad de Naciones. Fue el primer antecedente de lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, y se pretendía allí pues establecer un criterio universal de la protección de los derechos humanos. Pero uno de los cuestionamientos que se hace de los derechos humanos es la timidez sobre la protección y garantía de estos derechos humanos. En pleno siglo XXI encontramos como difícilmente, sobre todo en algunos países, que donde no existe esa democracia consolidada, pues es difícil la garantía y la protección de los derechos humanos. Es muy importante que los países de corte democrático vayan, o mejor dicho, en los países de corte democrático está amalgamada la protección y la garantía de los derechos fundamentales. Estas sociedades de naciones, que fueron los primeros pasos tímidos, por decirlo de alguna forma, de la protección o dar opiniones y criterios y formular códigos y dispositivos legales de carácter internacional que fuesen dirigidos a la protección de los derechos humanos, pues se presentó de una manera muy fría, muy tímida, muy tibia, por decirlo de alguna forma, y siempre se ha discutido desde aquel momento y por supuesto en la actualidad, es la poca o la ausencia de ese poder coercitivo de carácter internacional que obligue a las naciones y los estados en la protección y garantía de los derechos humanos. No, hasta el año 97, 98 se promulga el Estatuto de Roma y crea la Corte Penal Internacional y la Fiscalía Penal Internacional, que va a perseguir y a sancionar los delitos de lesa humanidad que son descritos en el artículo 5 del Estatuto de Roma. Pero volviendo a los eventos del siglo pasado, sabemos lo difícil, la crueldad de estos eventos que marcaron la historia de la humanidad, la Primera Guerra Mundial y luego los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Pues allí encontramos situaciones complejas que marcaron, digamos, la humanidad, la forma como se trató del ser humano en aquel momento, la población judía, la forma como se hizo la guerra, los conflictos armados, cómo se afectó a la población civil, que aún en estos tiempos vemos como la guerra, los conflictos entre Rusia, Ucrania e Israel, eh, existen conflictos que atentan contra la protección de los derechos humanos o el respeto más bien de los derechos y la garantía de los, o de los seres, de las personas que habitan en esos espacios geográficos. Eh, estos eventos en la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pues propiciaron, por supuesto, que se creara este compendio jurídico que le acabo de mencionar, que dio como origen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A través de allí, pues, de manera universal se recogió el compendio jurídico que describe cuáles son los derechos humanos y que posteriormente, pues, son desarrollados en otros pactos y acuerdos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica en 1967, 1968, y allí encontramos que para nuestro continente, en América, se crea la Organización de Estados Americanos y también se crea allí, se describe la protección de estos derechos fundamentales. Para conversar sobre las características de los derechos humanos, lo primero que tenemos que decir es que los derechos humanos son universales, son prerrogativas, por supuesto, que le corresponden solamente al hombre, al ser humano, y allí pues abarcamos tanto la mujer como el hombre, ambos géneros. Pero decimos que es universal porque le corresponde independientemente de su condición social, de su condición religiosa, de su
inclinación sexual, la ubicación donde se encuentre esta persona, desde el punto de vista geográfico, pues evidentemente también allí, digamos, lo acoge la protección y la garantía de los derechos fundamentales. Evidentemente es difícil para algunos países, sobre todo en Latinoamérica, los países pobres, en Centroamérica, en el sur de África, es muy difícil darle oportunidad y satisfacción a los principales aspectos de la satisfacción humana, de la calidad de vida del ser humano. Encontramos, por ejemplo, el acceso al agua, el acceso a la educación, el acceso al servicio eléctrico. Es muy difícil que en un país con condiciones económicas eh, que no puedan abarcar a toda su población, pues permitirle, brindarle calidad de vida a un grupo de personas que forman parte de esa sociedad. Otra de las características que resalta de los derechos humanos es que son imprescriptibles. ¿Y qué significa que sean imprescriptibles? Por el transcurso del tiempo no interrumpe, no no se rompe el tiempo, no hace que los derechos humanos, esta prerrogativa, pues no puedan exigirse, no puedan hacerse uso y por supuesto reclamarse. Y mucho más allá de eso, que el Estado, los gobiernos tienen la obligación de dar cumplimiento, de dar satisfacción a cada una de las personas, a ese conglomerado de personas que forman parte de esa. Continuando con la clase, les explicaba sobre las características de los derechos humanos, decíamos sobre que son imprescriptibles, además que son universales. Y otro de los derechos humanos es que son intrínsecos. ¿Qué significa esto? Que le corresponden al ser humano desde el momento de su nacimiento. Sin embargo, en ciertas legislaciones, en especial en Venezuela, es preciso recordar que nuestro Código Civil reconoce la condición del ser o de ese futuro, de ese futuro ser que está por nacer, de darle la protección sobre la vida de este feto que se desarrolla dentro del vientre materno. Otra de las características son irrenunciables. Evidentemente, los derechos humanos significa de que ninguna persona, de manera voluntaria o forzosa, cualquiera sea la condición que se le exija, puede renunciar a estos derechos. Jamás puede pretenderse de que una persona en un momento, en una circunstancia, manifieste que renuncia a sus derechos humanos. Imaginemos que esta persona manifieste renunciar, por ejemplo, a su derecho a la vida, al derecho a la libertad, al derecho a un debido proceso, al derecho a acceder al sistema de justicia, el derecho a la educación, el derecho a la salud, por ejemplo, son derechos que son considerados irrenunciables. Inalienables, nos referimos a que bajo ninguna circunstancia se puede despojar de este derecho. Eh, no puede arrebatársele, por supuesto, aun cuando en algunas circunstancias, y hablamos de los derechos políticos, por supuesto, si una persona está sometida a un proceso judicial y resulta condenada, pues evidentemente pues habrá una suspensión de este ejercicio de este derecho político mientras dure la condena. Igual el derecho al trabajo, considerado como un derecho humano. Evidentemente, mientras dure el proceso de la condena que haya sido sometido esta persona, pues durante ese tiempo pues también para estar suspendido el derecho a ejercer su labor. Otra de las características importantes de los derechos humanos tiene que ver con el principio de progresividad. Ese principio nosotros lo encontramos en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que tiene que ver que a medida que la sociedad avanza, por supuesto aparecen nuevos derechos fundamentales, nuevos derechos humanos. Un ejemplo de esto es el acceso al Internet, que es considerado un derecho humano de cuarta, de quinta generación y que aparece apenas en los últimos 30, 40 años. Entonces, a medida que la sociedad evoluciona, a medida que el tiempo transcurre, va apareciendo nuevas formas y nuevas necesidades para el ser humano que permitan su calidad de vida, pues esos aspectos
pues deben ser protegidos y considerados como un derecho humano. Y por supuesto, pues cumplir con estas características que le mencioné hace un momento. Son inderogables. Ninguna ley puede derogar lo que son considerados los derechos humanos. De hecho, en nuestra Constitución Nacional, amigos, en el artículo 23, perdón, encontramos que los tratados y los acuerdos internacionales suscritos por la República que tenga que ver con los derechos humanos tienen primacía sobre la dispositiva de carácter legal. Por supuesto, no podemos hablar de una supraconstitucionalidad. Los tratados de acuerdos internacionales relacionados con los derechos humanos, pero tienen el mismo rango. Recordemos la pirámide de Kelsen, esa pirámide, esa forma escalonada donde se establecía allí la forma de aplicación de las normas jurídicas. Encontramos los tratados y acuerdos internacionales en el mismo rango constitucional que en el mismo rango constitucional los tratados de acuerdo internacionales. La norma suprema, por supuesto, según el artículo 7, es la Constitución Nacional. Por esa razón no podemos decir que se trate de norma supraconstitucional. Esta figura no existe en Venezuela sobre los tratados y acuerdos internacionales que se suscriban o que hayan sido suscritos por el gobierno o el Estado venezolano. Vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí, compañeros. Por favor, les invito a que realicen las actividades que están cargadas en el sistema. Feliz tarde.